La asombrosa vida y legado de Nikola Tesla, luz, energía y genialidad. Descubre la fascinante vida y legado de Nikola Tesla en esta emocionante primera parte. Sumérgete en la historia de uno de los mayores genios del mundo, cuyos increíbles experimentos y descubrimientos cambiaron para siempre nuestra comprensión de la electricidad y la tecnología moderna. Desde sus humildes comienzos hasta sus asombrosos logros, acompáñanos en un viaje hacia la mente brillante detrás de la era eléctrica. Prepárate para quedar maravillado por la historia de Tesla. Genio prodigioso, la vida de Nikola Tesla. Primera parte, luz y energía. Espectacular, es una palabra suave para describir el extraño experimento con la vida que comprende la historia de Nikola Tesla, y, asombroso, no hace justicia adecuada a los resultados que estallaron de sus experiencias como un cohete explotando. Es la historia de las deslumbrantes centelleantes de un superhombre que creó un mundo nuevo. Es una historia que condena a la mujer como un ancla de la carne que retarda el desarrollo del hombre y limita su logro, y, paradójicamente, demuestra que incluso la vida más exitosa, si no incluye a una mujer, es un fracaso desolador. Ni siquiera los dioses de antaño, en las imaginaciones más salvajes de sus adoradores, emprendieron tareas tan gigantescas de dimensión mundial como las que Tesla intentó y logró. Sobre la base de sus esperanzas, sus sueños y sus logros, él merecía el estatus de los dioses olímpicos, y los griegos lo habrían venerado así. No es de extrañar que los llamados hombres prácticos, con sus narices pegadas a los estados de ganancias y pérdidas, no lo entendieran y lo consideraran extraño. La luz del progreso humano no es un resplandor tenue que gradualmente se vuelve más luminoso con el tiempo. El panorama de la evolución humana se ilumina con ráfagas repentinas de brillantez deslumbrante en logros intelectuales que arrojan sus rayos muy adelante para darnos un vistazo del futuro distante, que podamos guiar más correctamente nuestros pasos vacilantes hoy. Tesla, en virtud de los asombrosos descubrimientos e inventos que brindó al mundo, se convierte en uno de los destellos más resplandecientes que jamás ha iluminado el pergamino del avance humano. Tesla creó la era moderna. Fue indudablemente uno de los mayores genios del mundo, pero no deja descendencia, no hay legatarios de su brillante mente, que puedan ayudar a administrar ese mundo. Creó fortunas para multitudes de otros, pero él mismo murió sin un centavo, despreciando la riqueza que podría haber ganado con sus descubrimientos. Incluso mientras caminaba entre los millones de Nueva York, se convirtió en un individuo legendario que parecía pertenecer a un futuro muy lejano o haber venido a nosotros del reino místico de los dioses, ya que parecía ser una mezcla de un Júpiter o un Thor que lanzaba rayos, un Ajax que desafiaba los rayos de Júpiter, un Prometeo que transmutaba energía en electricidad para esparcirla sobre la Tierra, una aurora que iluminaría los cielos como una lámpara eléctrica terrestre, un Mazda que creó un sol en un tubo, un Hércules que sacudía la Tierra con sus vibradores mecánicos, un Mercurio que conectaba los reinos ambientales del espacio con sus ondas inalámbricas, y un Hermes que dio vida a un alma eléctrica en la Tierra que la hizo latir de polo a polo. Esta chispa de incandescencia intelectual, en forma de un raro genio creativo, disparó como un meteoro en medio de la sociedad humana en las últimas décadas del siglo pasado, y vivió casi hasta hoy. Su nombre se convirtió en sinónimo de magia en los mundos intelectual, científico, de ingeniería y social, y fue reconocido como un inventor y descubridor de grandeza sin igual. Hizo de la corriente eléctrica su esclava. En un momento en que la electricidad se consideraba casi una fuerza oculta, y se miraba con terror y respeto asombrado, Tesla penetró profundamente en sus misterios y realizó tantas hazañas maravillosas con ella que, para el mundo, se convirtió en un maestro mago con un repertorio ilimitado de prestidigitación científica tan espectacular que hizo que los logros de la mayoría de los inventores de su época parecieran el trabajo de jugueteros. Tesla fue un inventor, pero fue mucho más que un productor de nuevos dispositivos. Fue un descubridor de nuevos principios, abriendo muchos nuevos imperios de conocimiento que incluso hoy solo han sido parcialmente explorados. En una sola poderosa ráfaga de invención creó el mundo de la energía de hoy, dio vida a nuestra era de energía eléctrica, la base fundamental sobre la que se construye el sistema industrial de todo el mundo.
nos dio nuestro sistema de producción en masa, porque sin sus motores y corrientes no podría existir. Creó la raza de robots, los hombres mecánicos eléctricos que están reemplazando la labor humana. Nos dio todo lo esencial de la radio moderna. Inventó el radar 40 años antes de su uso en la Segunda Guerra Mundial, nos dio nuestra iluminación moderna de neón y otras formas de tubos de gas, nos dio la iluminación fluorescente, nos dio las corrientes de alta frecuencia que están realizando sus maravillas electrónicas en los mundos industrial y médico, nos dio el control remoto por inalámbrico. Ayudó a darnos la Segunda Guerra Mundial, muy en contra de su voluntad, porque el mal uso de su sistema de superpotencia y sus controles de robots en la industria hizo posible que los políticos tuvieran disponible un tremendo excedente de energía, instalaciones de producción, mano de obra y materiales, con los que se pudieran permitir la guerra más devastadora que la mente maníaca pudiera concebir. Y estos descubrimientos son solo los inventos hechos por la mente maestra de Tesla que hasta ahora han sido utilizados, decenas de otros permanecen aún sin usar. Sin embargo, Tesla vivió y trabajó para traer paz al mundo. Dedicó su vida a aliviar las cargas de los hombros de la humanidad, a traer una nueva era de paz, abundancia y felicidad a la raza humana. Viendo la llegada de la Segunda Guerra Mundial, implementada y potenciada por sus descubrimientos, buscó prevenirla. Ofreció al mundo un dispositivo que, según él, haría que cualquier país, por pequeño que fuera, estuviera seguro dentro de sus fronteras, y su oferta fue rechazada. Mucho más importante, sin embargo, que todos sus descubrimientos eléctricos de trascendental importancia, es esa invención suprema. Nikola Tesla el Superman, el instrumento humano que impulsó al mundo hacia adelante con un empuje acelerado como un avión lanzado al cielo desde una catapulta. Tesla, el científico e inventor, fue en sí mismo una invención, tanto como lo fue su sistema de corriente alterna que puso al mundo en una base de superpotencia. Tesla fue un superhombre hecho a sí mismo, inventado y diseñado específicamente para realizar maravillas, y las logró en un volumen mucho más allá de la capacidad del mundo para absorberlas. Diseñó su vida sobre principios de ingeniería para permitirle servir como un autómata, con la máxima eficiencia, para el descubrimiento y aplicación de las fuerzas de la naturaleza al bienestar humano. Para este fin sacrificó el amor y el placer, buscando satisfacción solo en sus logros y limitando su cuerpo únicamente a servir como una herramienta de su mente creativa técnica. Con nuestra locura moderna por la división del trabajo y la especialización del esfuerzo para ganar eficiencia de producción en nuestra máquina industrial, uno vacila en pensar en un futuro en el que la invención del superhombre de Tesla pudiera aplicarse a toda la raza humana, con especialización diseñada para cada individuo desde su nacimiento. El superhombre que Tesla diseñó fue un santo científico. Los inventos que este mártir científico produjo fueron diseñados para la paz, la felicidad y la seguridad de la raza humana, pero se han aplicado para crear escasez, depresiones y guerras devastadoras. Supongamos que la invención del superhombre también se desarrollara y prostituyera a los propósitos de los políticos belicistas. Tesla vislumbró las posibilidades y sugirió la vida comunitaria de la abeja como una amenaza para nuestra estructura social, a menos que los elementos de las vidas individuales y comunitarias se dirijan correctamente y se proteja la libertad personal. El superhombre de Tesla fue una invención maravillosamente exitosa, para Tesla, que parecía, según el mundo podía observar, funcionar satisfactoriamente. Eliminó el amor de su vida, eliminó a las mujeres incluso de sus pensamientos. Fue más allá de Platón, que concibió una compañía espiritual entre el hombre y la mujer libre de deseos sexuales, eliminó incluso la compañía espiritual. Diseñó una vida aislada en la que ninguna mujer y ningún hombre podían entrar, la individualidad autosuficiente de la que todas las consideraciones sexuales fueron completamente eliminadas, el genio que viviría enteramente como una máquina pensante y trabajadora. La invención del superhombre de Tesla fue un productor de maravillas, y él pensó que había, mediante métodos científicos, logrado eliminar el amor de su vida. Esa vida anormal hace un experimento fascinante para la consideración del filósofo y psicólogo, porque no logró eliminar el amor. Se manifestó a pesar de sus esfuerzos concienzudos de supresión,
y cuando lo hizo, se presentó en la forma más fantástica, proporcionando un romance como no se registra en los anales de la historia humana. Toda la vida de Tesla parece irreal, como si fuera una criatura legendaria de algún mundo olímpico. Un reportero, después de escribir una historia de sus descubrimientos e inventos, concluyó: sus logros parecen el sueño de un dios embriagado. Fue la invención de Tesla del sistema de corriente alterna polifásica la que fue directamente responsable de aprovechar las cataratas del Niágara y abrió la era moderna de superpotencia eléctrica en la que la electricidad se transporta por cientos de millas, para operar las decenas de miles de fábricas de producción en masa de los sistemas industriales. Cada una de las altas torres similares a marcianos de las líneas de transmisión eléctrica que acechan por la Tierra, y cuyos cables llevan electricidad a ciudades distantes, es un monumento a Tesla. Cada central eléctrica, cada dínamo y cada motor que impulsa cada máquina en el país es un monumento a él. Superándose a sí mismo, descubrió el secreto de transmitir energía eléctrica a los confines de la Tierra sin cables, y demostró su sistema por el cual se podían extraer cantidades útiles de energía de la Tierra en cualquier lugar simplemente haciendo una conexión al suelo. Puso toda la Tierra en vibración eléctrica con un generador que lanzaba rayos que rivalizaban con la artillería ardiente de los cielos. Fue como una parte menor de este descubrimiento que creó el sistema de radio moderno. Planeó nuestros métodos de radiodifusión de hoy, hace 40 años, cuando otros veían en la comunicación inalámbrica solo los mensajes de puntos y rayas que podrían salvar barcos en peligro. Produjo lámparas de mayor brillo y economía que las que se usan comúnmente hoy, inventó las lámparas de tubo, fluorescentes y sin cables que ahora consideramos desarrollos tan de última hora, e intentó hacer que toda la atmósfera de la Tierra brillara con sus corrientes eléctricas, para transformar nuestro mundo en una única lámpara terrestre y hacer que los cielos por la noche brillaran como lo hace el sol durante el día. Si otros inventores y descubridores de primera magnitud pueden ser considerados antorchas del progreso, Tesla fue una conflagración. Fue el vehículo a través del cual los soles ardientes de un mañana más brillante enfocaron sus rayos incandescentes en un mundo que no estaba preparado para recibir su luz. Tampoco es notable que esta personalidad radiante haya llevado una vida extraña y aislada. El valor de sus contribuciones a la sociedad no puede ser sobrevalorado. Ahora podemos analizar, en cierta medida, la personalidad que las produjo. Se erige como un genio sintético, un superhombre hecho a sí mismo, la mayor invención del mayor inventor de todos los tiempos. Pero cuando consideramos a Tesla como un ser humano, aparte de sus encantadoras y cautivadoras maneras sociales, es difícil imaginar una peor pesadilla que un mundo habitado enteramente por genios. Cuando la naturaleza hace un experimento y logra una mejora, es necesario que se logre de tal manera que el progreso no se pierda con el individuo sino que se transmita a las generaciones futuras. En el hombre, esto requiere una utilización de los valores sociales de la raza, la cooperación del individuo con su especie, para que el estado mejorado se propague y se convierta en un legado de todos. Tesla intencionalmente diseñó su vida para eliminar el amor y a las mujeres, y aunque alcanzó una estatura intelectual gigantesca, no logró perpetuarla ni a través de su propia progenie ni a través de discípulos. El superhombre que construyó no fue lo suficientemente grande para abarcar a una esposa y seguir existiendo como tal. El amor que buscó suprimir en su vida, y que pensó estaba asociado solo con las mujeres, es una fuerza que, en sus diversos aspectos, une a todos los miembros de la raza humana. Al buscar suprimir completamente esta fuerza, Tesla cortó los lazos que podrían haberle traído a los discípulos que, a través de otros canales, habrían perpetuado la fuerza de su prodigioso genio. Como resultado, logró impartir al mundo solo una pequeña fracción de los productos creativos de su superhombre sintético. La creación de un superhombre como lo demostró Tesla fue un gran experimento en la evolución humana, digno del gigantesco intelecto que surgió de él, pero no alcanzó los estándares de la naturaleza, y el experimento tendrá que hacerse muchas veces más antes de que aprendamos a crear una superraza con las mentes de Tesla que puedan aprovechar el tesoro oculto de la reserva de conocimiento de la naturaleza, pero también dotada con el poder vital del amor que desbloqueará fuerzas, más poderosas que cualquiera de las que ahora vislumbramos, para avanzar el estado de la raza humana.
No hubo ninguna evidencia de que un superhombre estuviera naciendo cuando el golpe de la medianoche entre el 9 y 10 de julio, en el año 1856, trajo un hijo, Nikola, al hogar del Rev. Milutin Tesla y Diouka, su esposa, en la aldea de Smiljan, en la provincia fronteriza austro-húngara de Lika, ahora parte de Yugoslavia. El padre del recién llegado, pastor de la iglesia del pueblo, era un ex estudiante en una escuela de formación de oficiales que se había rebelado contra las restricciones de la vida militar y se volvió al ministerio como el campo en el que podría expresarse de manera más satisfactoria. La madre, aunque totalmente incapaz de leer o escribir, era sin embargo una mujer intelectualmente brillante, que sin la ayuda de herramientas literales se volvió realmente bien educada. Tanto el padre como la madre contribuyeron al niño con una valiosa herencia de cultura desarrollada y transmitida por familias ancestrales que habían sido líderes comunitarios durante muchas generaciones. El padre provenía de una familia que contribuía con hijos en igual número a la iglesia y al ejército. La madre era miembro de la familia Mandig, cuyos hijos, durante generaciones sin número, con muy pocas excepciones, se habían convertido en ministros de la Iglesia Ortodoxa Serbia, y cuyas hijas eran elegidas como esposas por ministros. Diouka, la madre de Nikola Tesla, su nombre de pila en inglés sería Georgina, era la hija mayor en una familia de 7 hijos. Su padre, al igual que su esposo, era un ministro de la Iglesia Ortodoxa Serbia. Su madre, después de un período de pérdida de visión, quedó ciega poco después del nacimiento del 7º hijo, así que Diouka, la hija mayor, a una edad temprana se vio obligada a asumir la mayor parte de las tareas de su madre. Esto no solo le impidió asistir a la escuela, sino que su trabajo en casa consumía tanto su tiempo que no pudo adquirir ni siquiera los rudimentos de la lectura y la escritura a través del estudio en el hogar. Esta era una situación extraña en la familia culta de la que formaba parte. Sin embargo, Tesla siempre acreditó a su madre iletrada en lugar de a su erudito padre como la fuente de la que heredó su habilidad inventiva. Ella ideó muchos instrumentos para ahorrar trabajo en el hogar. Además, era una persona muy práctica, y su bien educado esposo, sabiamente, dejaba en sus manos todos los asuntos comerciales tanto de la iglesia como de su hogar. Una memoria inusualmente retentiva sirvió a esta mujer extraordinaria como un buen sustituto de la alfabetización. A medida que la familia se movía en círculos cultos, ella absorbía por oído gran parte de las riquezas culturales de la comunidad. Podía repetir, sin error ni omisión, miles de versos de la poesía nacional de su país, las sagas de los serbios, y podía recitar largos pasajes de la Biblia. Podía narrar de memoria toda la obra poético-filosófica Gorski Vilenak, La corona de la montaña, escrita por el obispo Petrovich Eniegos. También poseía talento artístico y una destreza versátil en sus dedos para expresarlo. Se ganó una gran fama en todo el campo por su hermoso trabajo de aguja. Según Tesla, su destreza y paciencia eran tan grandes que, cuando tenía más de 60 años, podía, usando solo sus dedos, hacer 3 nudos en una pestaña. Las notables habilidades de esta mujer ingeniosa, que no tenía educación formal, fueron transmitidas a sus 5 hijos. El hijo mayor, Dane Tesla, nacido 7 años antes que Nikola, era el favorito de la familia debido a la promesa de una carrera destacada que su precoz inteligencia indicaba que le esperaba. En sus primeros años, él presagiaba las extrañas manifestaciones que en su hermano sobreviviente fueron un preludio de grandeza. El padre de Tesla comenzó su carrera en el servicio militar, una elección probable para el hijo de un oficial, pero aparentemente no heredó el gusto de su padre por la vida en el ejército. Un incidente tan insignificante como una crítica por no mantener sus botones de bronce brillantemente pulidos causó que abandonara la escuela militar. Probablemente era más poeta y filósofo que soldado. Escribió poesía que fue publicada en periódicos contemporáneos. También escribió artículos sobre problemas actuales que firmaba con un seudónimo, Servin Pravičić. Esto, en serbio, significa, hombre de justicia. Hablaba, leía y escribía serbocroata, alemán e italiano.
Probablemente fue su interés en la poesía y la filosofía lo que le hizo sentirse atraído por Diou Camandig. Ella tenía 25 años y Milutin tenía 2 años más. Se casó con ella en 1847. Su atracción por la hija de un pastor probablemente influyó en su siguiente elección de carrera, ya que luego ingresó al ministerio y pronto fue ordenado sacerdote. Fue nombrado pastor de la iglesia en Seny, un importante puerto marítimo con instalaciones para una vida cultural. Cumplió con su labor, pero aparentemente logró el éxito entre sus feligreses basándose en una personalidad agradable y una comprensión de los problemas más que en el uso de una gran erudición en asuntos teológicos y eclesiásticos. Unos años después de que se le asignara la parroquia, un nuevo arzobispo, elevado a la cabeza de la diócesis, quiso evaluar las capacidades de los sacerdotes a su cargo y ofreció un premio por el mejor sermón predicado durante su visita oficial. En ese momento, el Rev. Milutin Tesla estaba lleno de interés en el trabajo como un factor importante en los problemas sociales y económicos. Predicar un sermón sobre este tema era, desde el punto de vista de la conveniencia, algo totalmente impráctico. Sin embargo, nadie había acusado al Rev. Sr. Tesla de ser práctico, por lo que hacerlo impráctico estaba en armonía con su naturaleza. Eligió el tema que más le interesaba, y cuando llegó el arzobispo, escuchó un sermón sobre el trabajo. Meses después, Seny se sorprendió con una visita inesperada del arzobispo, quien anunció que el Rev. Sr. Tesla había predicado el mejor sermón y le otorgó una faja roja que tenía el privilegio de usar en todas las ocasiones. Poco después fue nombrado pastor en Smiljan, donde su parroquia abarcaba entonces 40 hogares. Más tarde se le puso a cargo de la parroquia mucho más grande en la cercana ciudad de Gospić. Sus 3 primeros hijos, Milka, Dane y Angelina, nacieron en Seny. Nicola y su hermana menor, Marika, nacieron en Smiljan. El entorno temprano de Tesla, entonces, fue el de una comunidad agrícola en una región de meseta alta cerca de la costa oriental del mar Adriático en las montañas Velbit, una parte de los Alpes, una cadena montañosa que se extiende desde Suiza hasta Grecia. No vio su primera locomotora de vapor hasta que era adolescente, por lo que su aptitud para los asuntos mecánicos no surgió de su entorno. La tierra natal de Tesla hoy se llama Yugoslavia, un país cuyo nombre significa «tierra de los eslavos del sur». Abarca varios antiguos países separados, Serbia, Bosnia, Croacia, Montenegro, Dalmacia y también Eslovenia. Las familias Tesla y Mandig originalmente provenían de la parte occidental de Serbia cerca de Montenegro. Smiljan, el pueblo donde nació Tesla, está en la provincia de Lika, y en el momento de su nacimiento esta era una provincia dependiente del Imperio Austrohúngaro como parte de Croacia y Eslovenia. El apellido de Tesla data de más de 2 siglos y medio. Antes de ese tiempo, el apellido de la familia era Draganic, pronunciado como si se escribiera Draganich. El nombre Tesla, pronunciado tal como se escribe, con igual énfasis en ambas sílabas, en un sentido puramente literal, es un nombre de oficio como Smith, Wright o Carpenter. Como sustantivo común, describe una herramienta de carpintería que, en inglés, se llama adze. Este es un hacha con una hoja de corte ancha en ángulo recto con el mango, en lugar de paralela como en la forma más familiar. Se usa para cortar grandes troncos de árboles en maderas cuadradas. En el idioma serbocroata, el nombre de la herramienta es Tesla. Hay una tradición en la familia Draganic que dice que a los miembros de una rama se les dio el apodo Tesla, debido a un rasgo hereditario que hacía que prácticamente todos tuvieran dientes frontales muy grandes, anchos y prominentes, que se asemejaban mucho a la hoja triangular del adze. El nombre Draganic y sus derivados aparecen con frecuencia en otras ramas de la familia Tesla como nombre de pila. Cuando se usa como nombre de pila, a menudo se traduce como Charlotte, pero como término genérico tiene el significado de querido, y como apellido se traduce como darling, querido o amado.
La mayoría de los ancestros de Tesla para los que hay registros de edad disponibles vivieron mucho más allá del promedio de vida de sus tiempos, pero no se ha encontrado ningún registro definitivo del ancestro que, según Tesla, vivió hasta los 140 años de edad. Su padre murió a la edad de 59 años, y su madre a los 71. Aunque muchos de los ancestros de Tesla tenían los ojos oscuros, los suyos eran de color gris azulado. Él afirmaba que sus ojos eran originalmente más oscuros, pero que como resultado del uso excesivo de su cerebro, su color cambió. Sin embargo, los ojos de su madre eran grises, al igual que los de algunos de sus sobrinos. Por lo tanto, es probable que sus ojos grises fueran heredados, en lugar de haberse desvanecido por el uso excesivo del cerebro. Tesla creció siendo muy alto y muy delgado. La altura era un rasgo familiar y nacional. Cuando alcanzó su pleno crecimiento, medía exactamente 2 metros, o 6 pies y 2 pulgadas de altura. Si bien su cuerpo era delgado, estaba construido dentro de proporciones normales. Sin embargo, sus manos, y especialmente sus pulgares, parecían inusualmente largos. El hermano mayor de Nikola, Dane, era un niño brillante y sus padres se regocijaban en su buena fortuna de tener un hijo tan excelente. Sin embargo, había una diferencia de 7 años en las edades de los dos niños, y dado que el hermano mayor murió como resultado de un accidente a la edad de 12 años, cuando Nikola tenía solo 5 años, una comparación justa entre los dos parece difícil. La pérdida de su primer hijo fue un gran golpe para su madre y su padre. El dolor y los lamentos de la familia se manifestaron en la idealización de sus talentos y en la predicción de las posibilidades de grandeza que podría haber realizado, y esta situación fue un desafío para Nikola en su juventud. El superhombre que Tesla desarrolló surgió del superchico Nikola. Obligado a elevarse por encima del nivel normal por el deseo de continuar por su querido hermano fallecido, y también por su cuenta para superar los grandes logros que su hermano podría haber alcanzado si hubiera vivido, inconscientemente recurrió a extraños recursos internos. La existencia de estos recursos podría haber permanecido sin descubrir durante toda una vida, como sucede con la mayoría de las personas, si Nikola no hubiera sentido la necesidad de crear un ámbito de vida más amplio para sí mismo. Desde niño, era consciente de que no era como otros niños en sus pensamientos, en sus entretenimientos y en sus pasatiempos. Podía hacer las cosas que usualmente hacen otros muchachos de su edad, y muchas cosas que ellos no podían hacer. Eran estas últimas cosas las que más le interesaban, y no podía encontrar compañeros que compartieran sus entusiasmos por ellas. Esta situación lo llevó a aislarse de sus contemporáneos, y lo hizo consciente de que estaba destinado a un lugar inusual, si no a grandes logros en la vida. Su mente infantil exploraba continuamente reinos que sus años no habían alcanzado, y sus logros de niño a menudo eran dignos de hombres de edad madura. Por supuesto, tuvo la experiencia habitual de incidentes inusuales que le tocaban vivir a un niño pequeño. Uno de los primeros eventos que Tesla recordaba fue una caída en un tanque de leche caliente que estaba siendo escaldada en el proceso utilizado por los nativos de esa región como medida higiénica, anticipando el proceso moderno de pasteurización. Poco después quedó accidentalmente encerrado en una capilla de montaña remota que solo se visitaba en intervalos muy separados. Pasó la noche en el pequeño edificio antes de que se descubriera su ausencia y se determinara su posible escondite. Viviendo cerca de la naturaleza, con amplia oportunidad de observar el vuelo de los pájaros, que siempre ha llenado a los hombres de envidia, hizo lo que muchos otros niños han hecho con los mismos resultados. Un paraguas, más la imaginación, le ofrecieron una solución cierta al problema del vuelo libre a través del aire. El techo de un granero fue su plataforma de lanzamiento. El paraguas era grande, pero su estado era mucho peor después de muchos años de servicio. Se volteó antes de que el vuelo comenzara bien. No se rompió ningún hueso, pero quedó muy agitado y pasó las siguientes 6 semanas en la cama. Probablemente, sin embargo, tenía una razón mejor para hacer este experimento que la mayoría de los demás que lo han intentado.
Reveló que prácticamente toda su vida experimentaba una reacción peculiar al respirar profundamente. Cuando respiraba profundamente, era dominado por una sensación de ligereza, como si su cuerpo hubiera perdido todo su peso, y él debería, concluyó, ser capaz de volar a través del aire simplemente con su voluntad de hacerlo. No aprendió, en su niñez, que era inusual en este aspecto. Un día, cuando tenía 5 años, uno de sus amigos recibió de regalo una línea de pesca, y todos los niños del grupo planearon una excursión de pesca. Ese día, él estaba en desacuerdo con sus amigos por alguna razón que ya no recordaba. Como resultado, le informaron que no podía unirse a ellos. Ni siquiera se le permitió ver la línea de pesca de cerca. Sin embargo, había vislumbrado la idea general de un anzuelo en el extremo de una cuerda. En poco tiempo había creado su propia interpretación de un anzuelo. No se le ocurrió la idea de un aguijón y tampoco ideó la teoría de usar cebo cuando se fue a su propia expedición de pesca. El anzuelo sin cebo no atrajo ningún pez, pero, mientras colgaba en el aire, para sorpresa y satisfacción de Tesla, atrapó una rana que saltó hacia él. Regresó a casa con una bolsa de casi 2 docenas de ranas. Puede que fuera un día en el que los peces no estaban mordiendo, pero en cualquier caso, sus amigos regresaron de usar su nuevo anzuelo y línea sin ningún pez. Su triunfo fue completo. Cuando más tarde reveló su técnica, todos los niños del vecindario copiaron su anzuelo y método, y en poco tiempo la población de ranas de la región se redujo considerablemente. El contenido de los nidos de pájaros siempre despertó la curiosidad de Tesla. Rara vez perturbaba su contenido u ocupantes. En una ocasión, sin embargo, escaló una peña rocosa para investigar un nido de águila y sacó de él un águila bebé que mantuvo encerrada en un granero. Consideraba que un pájaro en vuelo era una presa justa para su onda, con la que era un gran habilidoso. En esta época, se sintió intrigado por un trozo de tubo hueco cortado de un cañaveral que crecía en los alrededores. Con esto jugó hasta que ideó una cerbatana y más tarde, haciendo un émbolo y tapando un extremo del tubo con una bola de cáñamo mojado, un tiragomas. Luego emprendió la fabricación de tiragomas más grandes, y ideó uno en el que el extremo del émbolo se colocaba contra el pecho y el tubo se tiraba enérgicamente hacia el cuerpo. Se dedicó a fabricar este artículo para sus amigos, como un pequeño empresario de 5 años. Cuando accidentalmente se rompieron varias ventanas al interponerse en el camino de su bola de cáñamo, sus inclinaciones inventivas en este campo fueron rápidamente frenadas por la destrucción de los tiragomas y la aplicación de la vara parental. Tesla comenzó su educación formal asistiendo a la escuela del pueblo en Smiljan antes de cumplir 5 años. Unos años más tarde, su padre recibió su nombramiento como pastor de una iglesia en la cercana ciudad de Gospić, por lo que la familia se mudó allí. Este fue un día triste para el joven Tesla. Había vivido cerca de la naturaleza y amaba el campo abierto y las altas montañas entre las que había pasado hasta entonces toda su vida. La transición repentina a las artificialidades de la ciudad fue un shock muy definido para él. Estaba fuera de armonía con su nuevo entorno. Su llegada a la vida citadina de Gospić, a la edad de 7 años, tuvo un comienzo desafortunado. Como el nuevo ministro de la ciudad, su padre estaba ansioso porque todo saliera bien. Se requería que Tesla se vistiera con sus mejores ropas y asistiera a los servicios dominicales. Naturalmente, temía esta prueba y estaba muy feliz cuando se le asignaba la tarea de tocar la campana que llamaba a los fieles al servicio y anunciaba el final de las ceremonias. Esto le daba la oportunidad de permanecer oculto en el campanario mientras los feligreses, sus hijas e hijos, guapetones, llegaban y se iban. Pensando que había esperado lo suficiente después del cierre del servicio de esa primera domingo, bajó las escaleras de 3 en 3. Una adinerada feligresa que llevaba una falda con una larga cola que arrastraba elegantemente por el suelo, y que había llegado al servicio con un séquito de sirvientes, se quedó después de los demás feligreses para hablar con el nuevo pastor.
Estaba a punto de hacer una salida impresionante cuando el salto final de Tesla por las escaleras hizo que aterrizara en la cola, arrancándole este apéndice que preservaba la dignidad del vestido de la mujer. Su mortificación y furia, junto con la ira de su padre, cayeron sobre él simultáneamente. Los feligreses que merodeaban afuera corrieron de vuelta para deleitarse con el espectáculo. A partir de entonces, nadie se atrevió a ser amable con este joven que había enfurecido a la adinerada anciana que dominaba la comunidad social. Prácticamente fue ostracizado por los feligreses, y continuó así hasta que se redimió de una manera espectacular. Tesla se sintió extraño y derrotado en su ignorancia de las costumbres de la ciudad. Enfrentó la situación primero evitándola. No le importaba salir de su casa. Los niños de su edad estaban elegantemente vestidos todos los días. Eran guapos y él no pertenecía. Incluso de niño, Tesla era meticulosamente cuidadoso con su vestimenta. Sin embargo, en el momento más temprano, se pondría ropa de trabajo sobre su ropa de vestir y se iría a vagar por el bosque o a dedicarse a trabajos mecánicos. No podía disfrutar la vida si se limitaba a las actividades en las que podía participar estando bien vestido. Sin embargo, Tesla poseía ingenio y rara vez había una situación en la que no pudiera usarlo. También poseía conocimiento de los caminos de la naturaleza. Estos le daban una superioridad distintiva sobre los niños de la ciudad. Unos años después de que la familia se mudara a Gospich, se organizó una nueva compañía de bomberos. Se les iba a proporcionar una bomba que reemplazaría a la útil pero inadecuada brigada de cubos. Los miembros de la nueva organización obtuvieron uniformes de colores brillantes y practicaron marchas para desfiles. Finalmente, llegó la nueva bomba. Era una bomba de mano que sería operada por 16 hombres. Se organizó un desfile y demostración del nuevo aparato. Casi todo el mundo en Gospich acudió al evento y siguió hasta el frente del río para la demostración de la bomba. Tesla estaba entre ellos. No prestó atención a los discursos, pero tenía los ojos fijos en el aparato pintado con colores brillantes. No sabía cómo funcionaba, pero le encantaría desarmarlo e investigar el interior. Llegó el momento de la demostración cuando el último orador, terminando su discurso de dedicación, dio la orden de comenzar la operación de bombeo que enviaría un chorro de agua disparándose hacia el cielo desde la boquilla. Los 8 hombres alineados a cada lado de la bomba se inclinaron y se levantaron en unísono alternado mientras levantaban y bajaban las barras que operaban los pistones de la bomba. Pero no pasó nada más, no salió ni una gota de agua de la boquilla. Los funcionarios de la compañía de bomberos comenzaron frenéticamente a hacer ajustes y, después de cada intento, hicieron oscilar a los 16 hombres hacia arriba y hacia abajo en las manivelas de la bomba, pero cada vez sin resultados. Las líneas de manguera entre la bomba y la boquilla se enderezaron, se desconectaron de la bomba y se volvieron a conectar. Pero no salió agua del extremo lejano de la manguera para recompensar los esfuerzos de los bomberos sudorosos. Tesla estaba entre el grupo habitual de chiquillos que siempre se las arregla para meterse entre las líneas en tales ocasiones. Trató de ver todo lo que estaba pasando desde el punto de vista más cercano posible y sin duda puso nerviosos a los funcionarios molestos cuando sus repetidos esfuerzos fueron frustrados por continuos fracasos. Cuando uno de los funcionarios se volvió por 10ª vez para desahogar su frustración con los chiquillos y ordenarles que se alejaran de su rango de acción, Tesla lo agarró del brazo. «Yo sé qué hacer, señor», dijo Tesla. «Ustedes sigan bombeando». Corriendo hacia el río, Tesla se quitó la ropa rápidamente y se zambulló en el agua. Nadó hasta la manguera de succión que se suponía que debía extraer el suministro de agua del río. La encontró doblada, de modo que no podía fluir agua hacia ella, y aplanada por el vacío creado por el bombeo. Cuando enderezó la curva, el agua se precipitó hacia la línea. Los hombres de la boquilla habían estado en su puesto durante mucho tiempo,
recibiendo una repetición continua de advertencias para estar preparados cada vez que se hacía un ajuste, pero, como no pasaba nada en estas ocasiones sucesivas, gradualmente relajaron su atención y pensaban poco en la dirección en la que estaba apuntada la boquilla. Cuando el chorro de agua se disparó hacia el cielo, cayó sobre los funcionarios y ciudadanos reunidos. Este inesperado drama emocionó a la multitud en el otro extremo de la línea, cerca de la bomba, y para desahogar su alegría, agarraron al escasamente vestido Tesla, lo levantaron sobre los hombros de un par de bomberos y encabezaron una procesión por la ciudad. El Tesla de 7 años fue el héroe del día. Más tarde, Tesla, al explicar el incidente, dijo que no tenía la menor idea de cómo funcionaba la bomba, pero mientras veía a los hombres luchar con ella, tuvo un destello intuitivo de conocimiento que le indicó que fuera a la manguera en el río. Al mirar hacia atrás ese evento, dijo, sabía cómo se debía haber sentido Arquímedes cuando, después de descubrir la ley del desplazamiento del agua por objetos flotantes, corrió desnudo por las calles de Siracusa gritando, ¡Eureka! A la edad de 7 años, Tesla había probado los placeres del reconocimiento público por su ingenio. Y además, había hecho algo que los niños de su edad en la ciudad, los dudes, no podían hacer y que ni siquiera sus padres podían hacer. Se había encontrado a sí mismo. Ahora era un héroe, y se podía olvidar que había saltado sobre la falda de una mujer y le había arrancado el tren. Tesla nunca perdió la oportunidad de hacer senderismo por las montañas cercanas donde podía disfrutar nuevamente de los placeres de sus primeros años pasados tan cerca de la naturaleza. En estas ocasiones, a menudo se preguntaba si aún estaba en funcionamiento una rueda de agua rudimentaria que había fabricado e instalado, cuando tenía menos de 5 años, a través del arroyo de montaña cerca de su casa en Smiljan. La rueda consistía en un disco no muy bien alisado cortado de un tronco de árbol en alguna operación forestal. A través de su centro, pudo cortar un agujero y insertar en él una rama de árbol algo recta, cuyos extremos descansaba en 2 palos con horquillas que insertó en la roca en ambas orillas del arroyo. Este arreglo permitía que la parte inferior del disco se sumergiera en el agua y la corriente hacía que girara. Para el muchacho, hubo una gran cantidad de originalidad empleada en la fabricación de este antiguo dispositivo. La rueda tambaleaba un poco, pero para él era una pieza de construcción maravillosa, y obtuvo un sinfín de placer al observar cómo su rueda de agua obtenía energía del arroyo. Este experimento sin duda dejó una impresión duradera en su joven mente plástica y le dotó del deseo, manifestado siempre en su trabajo posterior, de obtener energía de las fuentes naturales que siempre se disipan y siempre se renuevan. En esta rueda de agua de disco liso encontramos una pista temprana de su posterior invención de la turbina de disco liso. En su experiencia posterior, descubrió que todas las ruedas de agua tienen paletas, pero su pequeña rueda de agua funcionaba sin paletas. El primer experimento de Tesla en métodos originales de producción de energía se realizó cuando tenía 9 años. Demostró su ingenio y originalidad, sin nada más. Fue un motor de 16 insectos de potencia. Tomó 2 delgadas astillas de madera, tan gruesas como un palillo de dientes y varias veces más largas, y las pegó juntas en forma de cruz, de modo que parecieran los brazos de un molino de viento. En el punto de intersección, las pegó a un husillo hecho de otra astilla delgada de madera. En esto, deslizó una polea muy pequeña con aproximadamente el diámetro de un guisante. Se colocó un trozo de hilo que actuaba como correa de transmisión sobre esto y también alrededor de la circunferencia de una polea mucho más grande pero ligera, que también estaba montada en un husillo delgado. La energía para esta máquina fue proporcionada por 16 escarabajos de mayo, escarabajos de junio en los Estados Unidos. Había recolectado un frasco lleno de los insectos, que eran una gran molestia en la vecindad. Con un poco de pegamento, 4 insectos fueron fijados, dirigiéndose en la misma dirección, a cada uno de los 4 brazos del arreglo del molino de viento. Los insectos batieron sus alas y, si hubieran estado libres, habrían volado a gran velocidad. Sin embargo, estaban sujetos a los brazos cruzados, así que en su lugar los tiraron a alta velocidad.
Estos, al estar conectados por la correa de hilo a la polea grande, hicieron que esta última girara a baja velocidad, pero desarrolló, según informa Tesla, un par de torsión sorprendentemente grande. Orgulloso de su motor de insectos y su funcionamiento continuo, ya que los insectos no dejaban de volar durante horas, llamó a uno de los chicos del vecindario para que lo admirara. El chico era hijo de un oficial del ejército. El visitante se divirtió por un corto tiempo con el motor de insectos, hasta que vio el frasco de escarabajos de mayo todavía sin usar. Sin dudarlo, abrió el frasco, sacó los insectos y se los comió. Esto causó tal náusea en Tesla que persiguió al chico fuera de la casa y destruyó el motor de insectos. Durante años no pudo tolerar la vista de los escarabajos de mayo sin que volviera esta desagradable reacción. Este evento molestó mucho a Tesla porque había planeado agregar más usos al eje y pegar más voladores hasta tener un motor de más de 100 insectos de potencia.